Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail, aquí en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Y los jueves nadie discute de quién son los jueves en La Hora de Abigail, del doctor, abogado, periodista, escritor, académico, y un hombre que cuando pocos se atrevían a plasmar en una criaturita, hablaba de la posverdad, de cómo se disfrazan muchas mentiras para querer entonces distorsionar una realidad. Buenas tardes, señor Luis García. Muy buenas tardes, don Abigail Peña Jimeno. ¿Qué tal la vida? Estoy equivocado, errado yo con el concepto de que cuando pocos se atrevían a hablar de la posverdad, que no es más que buscar muchos argumentos para pasar una mentira como verdad, distorsionar la realidad. Usted se atrevió a plasmar eso en una obra. Pero sobre todo, esa verdad producto de la emoción, verdad por supuesto entre comillas, ¿no? Yo creo que si alguien le ha sacado provecho a eso, ha sido Donald Trump. La gente, la verdad es que yo no simpatizo con las acciones de Donald Trump. Ah, bueno, porque incluso yo soy porque partidario. usted dijo aquí, y es algo socorrido, que la primera víctima de una guerra es la verdad. La verdad. Yo, por eso, todas esas cosas que se ven, aunque sean imágenes y estas cosas, yo primero tengo que comprobar las fuentes. Verifique, yo le recomiendo a la gente, antes de usted ver una noticia, aunque usted la lea en el periódico, aunque usted lo vea en un canal con cierta reputación, en algunas plataformas, cerciórese que lo que le están diciendo es la verdad. O la verdad, mire, más profundo aún, la verdad no existe. ¿Cómo? Usted me podrá preguntarme la verdad. Usted que es un académico, un profesor, un maestro, ¿cuál es lo básico del ejercicio del periodismo? No es la confirmación. La comprobación de los hechos. Pero, ojo con esto, usted sabía que también los hechos se construyen, las realidades se construyen y se manipulan, por supuesto. Entonces, también, por ejemplo, le voy a poner un caso. Ahí vendría lo subjetivo y lo objetivo. En esa construcción. Claro. ¿Existe la subjetividad y la objetividad para usted? Sí. Existe, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy en la redacción. Soy jefe de información de un periódico, un medio cualquiera. Yo lo mando a usted a que me haga un reportaje sobre la situación de saneamiento con que viven los habitantes en la ribera de los ríos Osama e Isabela. Que eso es terrible, ¿verdad? Bien. Usted nació ahí, en esos barrios, usted conoce, usted nada le sorprende, porque usted nació ahí. Usted conoce todo lo que ha sucedido ahí. Es más, su casa se mueve cuando el río crece, porque realmente está construida sobre esos desperdicios y esas cosas que se fueron solidificando ahí. Listo. ¿Qué pasa? Que a mi redacción llega una muchachita que nació en Naco, que desde los primeros días de su vida está viajando a Europa, a Estados Unidos, como parte de esos viajes de recreo, que habla francés, que ha estado para ella el Arco del Triunfo no es desconocido, Les Champs-Élysées no son desconocidos, Montmartre no son desconocidos, ha pasado 50,000 veces por el Moulin Rouge, conoce. Entonces... ¿Y por qué a usted le encandila
el francés puedo decirle, no. Y no me gusta, y no me habla de Valladolid. No, igual puedo decirle la Gran Vía, manejarse por la Gran Vía, ir a los hoteles, a la Plaza del Sol, a la Cibel. Pude haberle dicho eso también, pero ok, esa muchachita nació en cuna de oro. Yo la mando también a hacer el mismo reportaje. Cuando ella se acerque, no que baje, ¿no? Sino que se acerque a comenzar a descender para entrar a esa zona, ella se va a espantar. Y va a pensar, pero aquí no es posible la vida humana aquí. ¿Cómo vive esta gente? Usted que nació ahí, para usted eso es normal, eso es la gloria. Cuando vengan ambos por separado y me escriban un reportaje, el reportaje va a ser totalmente diferente. Porque lo que tienen aquí ustedes es diferente. ¿Quién es objetivo y quién es subjetivo? Bueno, los dos, porque los dos ven una realidad. Una realidad desde su perspectiva, desde lo que tiene aquí en el cerebro. Por eso cuando en los años 90 comenzó a tomar cuerpo una teoría, la teoría de la complejidad y del pensamiento complejo, donde la abstracción de la realidad es fundamental y la gente reproduce lo que tiene aquí, porque además existen los sesgos cognitivos. El cerebro le gusta que le hablen de lo que le gusta. De eso. Trata de desviar aquello que no es. Edgar Morán, que fue uno de los, o Edgar Morin, como le quieran llamar, que fue uno de los escritores más grandes que ha tenido el pensamiento complejo, él dice que la complejidad es la dificultad de pensar y de vivir. Eso es como para derretirse filosóficamente. Por lo tanto, en resumen, la verdad es una construcción simbólica del lenguaje. Sí, las realidades se las construyen y a veces ponen a uno a defender ciertas verdades que no son verdades, son las verdades de quien la construyó. La objetividad y la objetividad como tal no existen. Se construyen objetividades, se construyen subjetividades sobre cosas. Y por eso yo le digo que hay que tener cuenta, porque te construyen las verdades para que tú las creas. Y si tú no tienes esa capacidad de pensar, de vivir, de actuar, se te hace difícil. Es un mundo complejo, pero eso es la verdad, para que no nos engañen ni en redes sociales, ni en los medios de comunicación. Traduciendo eso a la posverdad, a fake news, al terreno de la disquisición que hay hoy en República Dominicana, en donde si es intervencionismo o si es una cuestión normal, natural, de un diplomático y una diplomática, interferir en que un funcionario de un gobierno sumiso a la administración del país de esa diplomática participe en una cumbre por la paz, por la democracia, de un bloque que se entiende que no está apoyando las acciones guerreritas, bélicas del jefe de esa diplomática. Entonces, en República Dominicana ahora se desarrolla un debate en donde si es intervencionismo, si es incorrecto que el gobierno, que ha tenido que decir que su mejor aliado, que su mejor amigo son los Estados Unidos, participe en un evento en España que también es un aliado del pueblo dominicano y ha sido aliado a España. Los gobernantes de España han sido aliados de los gobernantes dominicanos, pero el pueblo español es amigo del pueblo dominicano, como el pueblo norteamericano es amigo del pueblo dominicano. No así las administraciones norteamericanas, porque que Estados Unidos es nuestro primer socio y nuestro primer aliado. Así, pero no, hemos sido invadidos 2 veces por Estados Unidos, con a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces hay que quitarse los pantalones, las camisas, las medias, los zapatos, los calzoncillos y dejar que le den unas pelas a uno,
porque no hay derecho para usted ir allí. Vamos a poner la cosa en contexto para que ¿Usted se pueda entendió? un poco. ¿Usted Sí, entendió? sí. Usted lo que ha traído a colación es para traer al debate las declaraciones y las actuaciones de la embajadora de los Estados Unidos, La señora Campos, sí, Leach, Lea Campos, Campos, que ha suapiado con este país. Pero vamos a poner en contexto esta pero situación. apareció un senador dominicano y un funcionario que ojalá el presidente de la República no lo destituya mañana o hoy, porque dijeron, no, espérese, nosotros somos un pueblo soberano, tenemos derecho. Entonces vamos a poner un poco en contexto y vamos a comenzar con eso último que usted dijo. Nosotros hemos sido 2 veces invadidos por Estados Unidos de América. Nosotros se nos generó hemos perdido muchas víctimas luchando por la democracia, por las libertades. Y una de... Que justamente ahora, y escúcheme que le interrumpa, justamente ahora estamos en el mes de abril y hoy estamos a 23 de abril y el 28 de abril de 1965, dentro de 5 días, aquí se estará recordando la intervención norteamericana. Voy a eso, porque las cosas tienen que ponerse en contexto, porque analizar la historia no es posible si usted no pone las cosas en contexto. Un marco referencial. Eso es correcto. Bueno, entonces nosotros hemos sido invadidos dentro de esos afanes expansionistas de entonces, de Estados Unidos, pentagonistas e imperialistas. Nos invadieron primero en el 16. Decía un hombre que usted seguía mucho, el pentagonismo sustituto del imperialismo. A Juan Bosch. Entonces, en el 16 nos invadieron y aún así aquí aparecieron gente que le dio el frente a eso. Valga recordar a Gregorio Urbano Gilbert, que vino de Puerto Rico y se instaló aquí, ¿no? y se trató de presentarse como un loco, como un sinvergüenza, como un gavillero. No era gavillero nada. Tenían un desarrollo de conciencia tal. Luego en el 65 vuelven y nos invaden los norteamericanos. Eso hizo que se produjera la guerra de abril, la revolución constitucionalista de abril que procuraba el retorno de Bosch al poder. Pero ahí se generó también otro sentimiento de conciencia pura. Diría un intelectual, la vuelta a la Constitución del 63. Para mí, el acontecimiento de abril de 1965 y la guerra de la restauración han sido en la historia dominicana los movimientos más puros, revolucionarios, de conciencia que ha tenido el pueblo dominicano. Incluso me atrevería, yo, en un atrevimiento muy fuerte mío, superior a la independencia. Porque la independencia fue un proceso que se dio, digamos, natural, entre comillas, pero estos dos movimientos, luchar contra potencia, porque luchamos contra el gobierno español, contra España, en el 61 hasta El 65. Hasta el 65, 63, 65, para restaurar la república. Y luego esa guerra patria del 65, de 1965, nos produjo ese sentimiento de patriotismo. Por eso nuestra Constitución, la que tenemos, sobre todo que fueron elementos incorporados en la Constitución del año 2010, para mí junto a la 63, las dos constituciones más mejores que ha tenido la República Dominicana. Hay una que no se menciona aquí, que creo fue de 1908 o 9, con Moncácer, que también fue una constitución muy buena. Pero bueno, entonces ahí nosotros pusimos, mire, visto ese contexto, que República Dominicana rechaza, así está en nuestra Constitución, rechaza y no acepta ninguna injerencia de un país en otro, de un estado en otro, incluyendo, por supuesto, entonces nosotros. Nosotros ni nos metemos con nadie, ni aceptamos que nadie se meta con nosotros. Eso está en nuestra Constitución. Visto eso, se dan algunos acontecimientos donde el país ha fallado. Hipólito mandó
soldados dominicanos Aira. a Irak. Y ahora lo vio que me dio, digo, pero Hipólito ha olvidado que él mandó soldados a Irak cuando dijo que, con razón ahora, que él no apoya y está en desacuerdo con que República Dominicana se meta en los asuntos de otro país. Pero hay que recordarle que él apoyó eso, enviar a los soldados. Cuando retorna el PLD al poder, Leonel Fernández, para mí un mérito de él, retorna los soldados dominicanos que están en Irak, hace relaciones con Palestina, otro mérito de Leonel. Y Danilo Medina, en un hecho de reivindicación histórica, hace relaciones con la República Popular China. Desde entonces, los norteamericanos por esos eventos, han tenido ojeriza con nosotros. Pero usted tiene que decir que Joaquín Balaguer, aun cuando, en mi caso particular, no sé el suyo, yo fui de adolescente antibalaguerista y estuve en las calles en República Dominicana. Joaquín Balaguer, con todo y que uno lo tildaba de dictador, fue la vía de escape que tuvo Cuba, mientras otros le cerraban la puerta para que ingresara a Cuba alimentos y los cubanos pudieran salir al mundo, sobre todo entre los países de América Latina. Y agréguele el hecho de que cuando los norteamericanos, en más de una ocasión, revelado por el propio Balaguer, le pidieron la instalación de campos de refugiados en la franja fronteriza de haitianos, Balaguer se negó y lo denunció. Eso también, para la historia, hay que decirlo a favor de Balaguer. Se da esta situación ahora donde surge por primera vez al poder el Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader a la cabeza, que no miró la historia. Que para mí es la ultraderecha que está gobernando, es la ultraderecha más conservadora y rancia, porque en la práctica la prédica ha sido superada por la práctica. O sea, usted preconizaba que éramos un cambio, que éramos la esperanza, que íbamos a aperturar, pero lo que hemos tenido es un cierre en términos de concesión gubernativa. Lo primero que hace Luis Abinader es que encara prácticamente a la República Popular China y dice que su aliado es Estados Unidos, en palabras que sobraban, porque ¿para qué hay que decirle eso? Si usted quiere, usted baja la intensidad, porque el presidente es el jefe de la política exterior de la República Dominicana, conforme lo dice la Constitución. Eso sobraba. Entonces, en una actitud de entreguismo, por no decir de lacayo, entonces, porque suena ideológicamente medio fuerte, no lo quito lo de lacayo, y digo, en una actitud entreguista, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, se pronuncia. No obstante a eso, luego hace cosas de abierta sumisión a los Estados Unidos, como entregarle nuestras terminales aéreas, que no se sabe qué tanto hizo o no hicieron. Quizá el tiempo lo demostrará, qué se hizo o qué no se hizo desde ahí, con unas terminales aéreas abiertas, a pesar de lo que he dicho, que la Constitución Dominicana establece que condena todo injerencismo, ni de nosotros hacia allá, ni aceptar que otros lo hagan con nosotros. Pero Luis Abinader lo hizo sin mandar nada al Congreso Nacional. Pero luego, después de eso, ha apoyado todos los que los norteamericanos han querido hacer, y sobre todo el régimen de Donald Trump. Y lo coronó asistiendo a una famosa reunión donde los grandes de América no estuvieron, del escudo de las Américas, gobierno derechista, de esa derecha rancia, como dice usted. Ahí estoy de acuerdo con usted también. Y entonces, es un asunto inaceptable.
prácticamente para la posición histórica de la República Dominicana. Se presenta esta situación en la que en España, gobiernos, España como sede, en Barcelona, se celebra una cumbre progresista, es decir, de aquellos gobiernos que en esta coyuntura histórica que vive el mundo, le han hecho frente a Donald Trump en esa política guerrerista que ha provocado una crisis en la economía global. Y envía el presidente dominicano medio a hurtadilla al ministro de Justicia de República Dominicana, que allí dice el señor Peralta que va en representación del presidente de la República Dominicana. Cuando la derecha dominicana ve esa fotografía, se entera de eso, reacciona criticándolo. Este gobierno que es entreguista, y yo diría que es muy temeroso de las cosas. Agárrenlo por ahí. Muy temeroso, por Muy no temeroso. decir miedoso, porque estoy tratando de ser prudente y O bajar. cobarde. Sí, estoy tratando de evitar esos términos. Usted quiere actuar con timidez. No, con diplomacia, Pero lo que menos se está utilizando es la diplomacia. Entonces, luego cuando salen ellos y remata, porque se supone que la diplomacia es la elegancia. sí, remata, acabando en un injerencismo puro, la embajadora de los Estados Unidos y recurre hasta la Biblia para darle un boche, no un boche diplomático, ¿no? Un boche público. Tibio, que lo ni es iban a frío ni es vomitar caliente. de la boca, porque no era tibio, que mientras fue, y le enrotró que mientras fue a darle cosas a Donald Trump, luego ahora va a apoyar a los izquierdistas. Izquierdistas nada, gente de vanguardia que tienen derecho a expresarse. Y lo corona de verdad, la cerecita al pastel, lo puso ayer el gobierno cuando Paliza sale de repente a decir Pero no es que sale de repente. ¿A dónde va a decir lo que dijo? A la Universidad de Georgetown, Georgetown. en Estados Unidos. O sea, no es por casualidad. Usted dice que la realidad se construye. Sí. Bueno, pues Se construyeron esa realidad para ir a decir, a alabar. Ese boche, esa actitud que le dieron a República Dominicana por el gobierno dominicano, por el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, ¿sabe por qué fue? Porque le puso... Gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Moderno. ¿Usted sabe por qué? El PRD no. Porque no. si- El PRD estaba ahí, en ese foro, en esa cumbre, por la Internacional Socialista, reivindicando el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, Que es una vergüenza para el PRM. que dice que Peña Gómez es el líder, es el guía, es el mentor de Entonces, ese partido. si el gobierno del PRM le puso o le ha puesto en varios momentos la mejilla derecha a los norteamericanos para que lo golpeen, no se puede quejar de que ahora, sin pedirle permiso, lo golpeen por la izquierda, ¿o no? Entonces ríe, esa sonrisa, como... No, porque parecería que el gobierno que tenemos hoy en República Dominicana, quienes manejan la política exterior de República Dominicana, quienes mueven los hilos de la diplomacia, tienen, o quisieron presentar en España, en esa cumbre, una dualidad. Estuvimos en la cumbre del escudo de las Américas, con la ultraderecha, y venimos aquí a decirle que nosotros estamos presentes y que coincidimos con ustedes. Pero entonces tuvo razón Lich Campo. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Esto es mío, esto es mío.
claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, hablando, diciendo, enfocando, tratando temas como otros, quizá por arrastrarse frente a las cosas que se derivan frente al poder, dígalo. Como frente que a me la, está dorando la píldora. Frente a las cosas que se derivan del ejercicio del poder en un paísito como este, en donde a usted le cierran la llave de paso por cualquier cosa y lo ponen a resbalar por pequeñeces, pues usted tiene el derecho a disentir para que la creación de un estadio de posverdad no se convierta en, ¿usted sabe qué? En su carcelero. En la cárcel mental, porque hay prisiones físicas, que son aquellas en las que usted los recluyen en un centro penitenciario y los más fuertes los superan. Usted sabe lo bien que yo me siento liberado, sin prisión mental. ¿no? Y con un profesor que me está instruyendo para que cuando yo me pare de aquí, de este escenario de Teleimpacto, y esté en la calle, digamos, y respire, digo yo,
yo soy Abigail Peña, yo no me he dejado adocenar todavía por la lisonja que soy capaz de propiciar para congraciarme con los que están arriba. Yo prefiero congraciarme con aquellos y aquellas que a su paso por la vida defienden lo que creen. Mire, a propósito de que hoy se celebra el Día Internacional del Libro, el poeta César Vallejo dijo que a mayor educación, mayor libertad. Programas como este, aquí por Teleimpacto, lo que ayudan es a la gente a abrir ese marco de conciencia para que puedan respirar plenamente en libertad de pensamiento. Que no lo aten esas cosas materiales de la vida. Al fin y al cabo vamos a vivir. Y a usted lo van a respetar en la medida en que usted se haga respetar. Por eso nos están irrespetando como República Dominicana, ¿eh? Ese comportamiento contra nosotros, esos boches. El respeto no se bendiga, el respeto se gana. Se gana con un ejercicio práctico de la vida, no con lisonja, no viviendo de rodillas hacia el poder. El rol, yo se lo vivo diciendo a mis alumnos, el rol del periodista, y se lo digo sobre todo a los periodistas jóvenes, el rol del periodista no es la lisonja hacia el poder. El rol del periodista es tratar de describir los hechos, no ni siquiera que se parcialice con nadie ni con nada, sino describir los hechos y que la gente, colocar a la gente en capacidad de poder discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En la descripción de los hechos, usted no tiene que opinar. No, porque te alea. Eso, tú describes los hechos aproximándote a eso que se llama verdad. No ni siquiera, mire que no estoy diciendo de que a la búsqueda de la verdad, no, aproximándonos a eso que se llama verdad. Hay una narración de que un día se juntaron la verdad y la mentira. Bueno, y entonces le dice la mentira a la verdad, se le acerca. Porque la verdad no quería estarse juntando con la mentira, pero la mentira es atrevida. Insistía y, sí, se le acerca, y provocaba la verdad. Y le dice, mira, qué lindo día. Es verdad que el día estaba bonito. Dice la verdad, sí, es un día muy bonito. Y dice, pero mejor que el día está el lago, un lago que había donde estaban. Y dice, luce tranquilo y bonito, le dice la verdad. Y dice, pero vamos a acercarnos a ver cómo está el agua. Se acercan y la mentira toca el agua. Le dice, mira qué fresca y tibia está, apta para bañarse. La verdad hace lo propio y tiene que reconocerle a la mentira que en todo eso extrañamente tiene la razón. Y le dice, pero la verdad, tú y yo nunca nos hemos llevado tan bien, pero yo creo que el momento es para que nos bañemos, aprovechar, porque estas condiciones naturales, y la verdad confiada de sí misma decide entrar al agua. Ahí se están bañando en un descuido de la verdad. La mentira sale, se pone la ropa de la verdad y se va. Cuando se da cuenta la verdad, sale, pero ve lo que ve al lado, no es su ropa, sino la ropa de la mentira. Y entonces la verdad es incapaz de ponerse la ropa de la mentira. Por eso es más fácil hoy aceptar la mentira vestida de verdad que la verdad mentira de mentira. La gente acepta mejor que usted le hable mentira a no que le diga la verdad desnuda, ¿o no? Y eso, de eso quiere. Ahí, a propósito y fue entonces la verdad que prefirió desnudarse en España en el último Fitur, cuando le enrotraron a mucha gente una serie de cosas que habían ocurrido en el entorno de esa gente y ellos prefirieron ponerse la ropa de la mentira.
se la ponen. No sé a lo que usted se refiere, pero yo sé que se ponen, en esos casos se pone la mentira. Ah, ¿usted no sabe a qué yo me refiero? No, no lo sé. Si un lo hombre supiera. que habla con la verdad a calzón quitado, porque eso es lo que usted predica en su obra sobre la posverdad. Pero no sé el hecho, debo hacer ese ejercicio de humildad, porque no todo se sabe, entonces no me lo sé. Pero quiero comentarle también. Pero, ¿a usted le gustan los chismecitos? Eso que usted trae ahí como, chismecito parece y como el un chismecito. Ajá, pero fue en España que hubo un foro de ¿A un usted se grupo. refiere al foro de Barcelona? El de Barcelona, el de las organizaciones progresistas. No fue el foro progresista que generó el cuestionamiento de una diplomática y la respuesta de sumisión del gobierno dominicano, y no fue a funcionarios dominicanos que gente en un Fitur en España le dijeron que tuvieron que quitarse la ropa e irse por ahí. Desnudo. Pero bueno, mire, ahí vi no pudieron argumentar nada en su defensa. Bueno, por eso usted tiene que tener su ropa, su cuentecita clara. Pero fíjese cómo es. Una cosa aconteció en Fitur y no pudieron argumentar nada en su defensa. Y otra cosa, entonces, ahora en Barcelona, en el foro progresista, y entonces lo que hemos salido diciendo es que Estados Unidos es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor aliado, nuestro mejor socio, porque viven en Estados Unidos 1.6 millones de ciudadanos y de ciudadanas que son de este país. Mire, yo tengo una presunción. Que yo lo ando... No, tengo una presunción. Usted sabe que el poder es como una sombra que viene, se posa, y mientras está posada sobre usted, la inclemencia del sol, usted no la recibe. No, porque la sombra lo está protegiendo. Pero, como un proceso físico, también químico, que se dan, esa sombra en un momento pasa. Y cuando esa sombra pasa, el sol golpea, a veces con mayor intensidad, porque ya usted se había acostumbrado a la sombra. Usted va a sentir la percepción que entra por los sentidos, va a ser de que el sol está picando más que nunca cuando ese poder se diluya, pase. Entonces usted esté desprotegido ante la inclemencia del tiempo. Bueno, cuando eso pase, yo tengo la presunción, sin nada que yo le pueda argumentar, pero en el campo decíamos la precundía, ese pensamiento de que algo va a pasar, que esta embajadora, Liz Campo, va a ser la carcelera de muchos de los que están en el poder. Tengo la presunción que ella va a ser de la que le va a armar expedientes. A los que están arriba. A los que están arriba. Aún siendo sumisos. O aparte, si aún, es que usted lo acaba de decir hace un ratito, para que usted sea merecedor de respeto, usted tiene que hacerse respetar. Y eso sumiso es lo que el Señor vomita de su boca. Oiga lo que le voy a decir. Es tibio. Sí, esos sumicios que son tibios son los que el Señor vomita de su boca. Pero antes de irnos, yo creo que usted quiere mandar a una pausa. A una pausa. Pero antes de eso, yo también sufrí en estos días la vergüenza ajena. ¿Por qué? Con un documento de la Cancillería de la República reclamando, pidiendo el cese del bloqueo en el estrecho de Hormuz y que la República Dominicana... Es que en la Cancillería, en el gobierno derecho dominicano, al libre tránsito. Sí, que en teoría es así, pero
Es que en la Cancillería y en el gobierno dominicano no saben que nosotros en el ámbito geopolítico no somos ningún jugador de importancia. Nosotros ni nos conocen prácticamente en términos geopolíticos. Nosotros no tenemos ninguna incidencia. ¿Para qué meternos en eso? En eso tienes razón, Hipólito. Vamos a la pausa, breve, pero concluiremos retocando ese comunicado de la Cancillería, que no es más que desconocer su comportamiento en experiencia vivida recientemente. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya el emocional. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual, de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo, con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña. Mire, usted hablaba de el comunicado de la Cancillería, donde dice que la República Dominicana favorece la libertad de circulación marítima. Ahora el canciller hace eso para, si se quiere, hacerse la República Dominicana graciosa,
frente a la administración del presidente Donald Trump, con esto del bloqueo al estrecho de Hormuz, que ha venido desarrollando Estados Unidos, bloqueando a Irán. Pero ellos no dicen que es Estados Unidos que está bloqueando el estrecho, que está impidiendo la salida de los buques. Quiere decir que es Irán. Pero y cuando Estados Unidos lanzó la ofensiva contra Venezuela, que calificaba como embarcaciones de narcoterroristas, y que a los que ellos eliminaron en el mar, en alta mar, eran quienes iban custodiando las drogas que salían, querían decir que era de Venezuela, o con la amenaza que se hizo realidad de que ningún país pudiese enviar un buque petrolero a Cuba. Entonces, la autoridad dominicana se quedó callado, claro, y fue complaciente. Sí. Pero ahora que Estados Unidos ha tenido que estar prácticamente arrodillándosele, porque cuando a un gobierno, a una administración, le renuncia el jefe de la Marina, le renuncia el jefe de la inteligencia militar, y le renuncian más de 22 funcionarios militares porque rechazan la guerra que Estados Unidos desarrolla junto a Israel contra Irán. Y entonces nosotros venimos a decir no, que hay que permitir la libre circulación. Yo digo, pero eso es más complicado aún. Aparte de lo que usted plantea, de que no condenan la nueva piratería del Caribe. Porque, claro, no se ríe. Esa acción de Estados Unidos. Volvemos a los corsarios, a los filibusteros, a los bucaneros. Sí, piratería en el Caribe. A veces yo pienso, y ese era que Johnny Depp está reencarnando. Sí, filmando una nueva saga ahí en el Caribe. Pero, ferme la bush, shut up, ahí con eso. Pero no vamos ahí. Pero lo que me preocupa más es que en ese comunicado se reitera la ignorancia de los funcionarios que tenemos a nivel de la política exterior. Mire que yo voy a ser consecuente, indulgente con el presidente de la República, en este caso, aunque él es el jefe de la política exterior. La Constitución dice que será el presidente de la República el jefe de la política exterior del país. Por lo tanto, es corresponsable. Pero es que en la Cancillería alguien no puede ver un poquito más allá de donde esté la esquina más cercana a sus ojos. ¿Por qué lo digo? Porque por hacerse gracioso con Estados Unidos, no entienden cuál es el problema. Ahí en el estrecho de Hormuz, quienes ahora tienen cerrado, y en ese momento fue Estados Unidos bloqueado, porque se dio cuenta que el bloqueo que tenía la República Islámica de Irán era selectivo, y que con ese bloqueo pasaban las embarcaciones cargando petróleo y otros derivados que le convenía o que quería Irán, y que por lo tanto eso le estaba generando alrededor de $500 estadounidenses a Irán todos los días. Y con eso, obviamente, 500 millones de dólares cada día, y que con eso se estaba fortaleciendo. Al darse cuenta de eso, los Estados Unidos, y particularmente Donald Trump, es que hace el cerco. Y entonces, quien tiene el cerco que no pasa, y que incluso ha sido uno de los elementos por los cuales Irán ha dicho, no me siento en Islamabad,
que es la capital de Pakistán, donde se están llevando a cabo las conversaciones, si Estados Unidos no quita el bloqueo marítimo y aéreo que tiene ahí en el estrecho de Hormuz. Señores, estudien la historia. Yo leí una vez al autor del Gran Tablero Mundial, que fue asesor de muchos presidentes, y es decir, que cada vez que él lo llamaba a un presidente de los Estados Unidos para analizar una cuestión, él primero, antes de pararse de su escritorio, miraba cómo estaba cada momento el mapa mundi. Si usted no sabe en cada momento cómo está funcionando la geopolítica entendida como la ciencia que a través de la historia y la geografía estudia los acontecimientos políticos y su perspectiva futura, usted no puede ir a aconsejar a nadie ni dictar políticas públicas con relación a la geopolítica. Y sobre todo aprender de una vez por todas, porque no lo vamos a lograr tampoco en el futuro, aunque nos desarrollemos, por un asunto de geográfico, geoestratégico, que República Dominicana sea un actor de importancia. Nosotros en el mundo de la geopolítica no somos nada, señor canciller, entienda eso, que eso se queda ahí en anaqueles suyos o aquí en el patio, y si alguien a nivel internacional ve lo que usted plantea, lo que usted se está exponiendo a que se ríen de usted y de la República Dominicana. Yo no voy a discutir si somos alguien o no en materia de geopolítica, porque yo creo que el mejor ejemplo está ahí en la frontera dominico-haitiana. En Haití las bandas hacen lo que le da la gana, y qué emperador, qué rey, ni qué ejército ha venido a poner fin a los desmanes de esos grupos narcoterroristas, criminales, secuestradores, violadores, que hoy controlan la mayor parte del territorio haitiano, y Dominicana no se cansó en foros internacionales. ¿Y qué han hecho? La respuesta que da a la metida de pata de ese comunicado es que dice que se reunió ese mismo señor que firma ese comunicado con el jefe de la misión de represión de pandillas en Haití. Pero yo le digo, no es válido que el canciller, los vicecancilleres, sus asesores e incluso el propio presidente Luis Abinader no se hagan el ejercicio que hacía siempre Brzezinski. Sí, en Estados Unidos. No, Brzezinski fue el autor del libro, una obra clásica de geopolítica que se llama El Gran Tablero Mundial, que en su momento, hace un par de décadas, poquito más, fue una de las obras de consulta y que todavía sigue siendo. Entonces, Brzezinski decía así, hay que ver lo que está pasando, no ni siquiera cada día, ¿no? Yo diría cada hora, es más, cada minuto, porque en minutos la reconfiguración del poder en regiones puede variar por algún acontecimiento. Entonces, eso es, yo no sé, pero a mí tú sabes que a mí me preocupa mucho la ignorancia. En el mundo ayer hubo una conmoción porque se decía que había un juidero en la Casa Blanca. Una conmoción en el mundo por un juidero en la Casa Blanca. El juidero, entonces uno se da cuenta que fue la renuncia del jefe de la Marina norteamericana. En un momento en que la flota están allá en Oriente Medio, cerrando el estrecho de Hormuz. Y eso hay que verlo en su contexto. Por eso yo insisto en tener mucha preocupación con la ignorancia. Yo creo que no son las intenciones, no creo que el gobierno de Luis Abinader sea malintencionado.
ahora de que, aunque suene pesado, de que es ignorante en muchas cosas, es ignorante. El gobierno. Sí, 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 sí. Bueno, pero el problema, imagínense, este es un país donde el día más claro llueve y cuando se anuncia lluvias no cae una gota. Pero hay muchos pueblos que están en rojo desde hoy y la docencia la suspendieron. Yo creo que las autoridades del COE, medio asustadas, le están poniendo un poco de ITEVI. ¿Usted cree que no? No, hay lluvia fuerte en muchas regiones, en muchas sí, hay algunas comunidades, provincias que tienen comunidades en otras amainado. Incomunicadas. Miren, en Azua hay incomunicación, en Monseñor Noel, en La Vega hay comunidades que le está tocando cerca a Sánchez Ramírez, su provincia. Y por allá, por Ocoa también, pero Monte Plata. Bueno, pero la política la vamos a analizar en la próxima entrega que estemos Luis García y yo, porque el tablero, él habla de tablero mundial, el tablero local, hay que ver cómo se juega el ajedrez en el PLD, en el PRM, pero en la Fuerza del Pueblo no hay que buscar muchas cosas, porque eso está definido en el tablero a la Fuerza del Pueblo. Hay que ver lo que va a pasar en el PLD, en el PRM y en esos grupos que interactúan con el PLD, con la Fuerza del Pueblo y con el PRM. Luis García y Abigail Peña aquí, en Teleimpacto, Canal 52, de Claro, 22 de Altí, en la hora de Abigail.